Buen día, licenciados y compañeros. Somos el grupo B3, sección 9, estados financieros consolidados y separados. Alcance de esta sección. Esta sección define las circunstancias en que una entidad aplica esta norma respecto a la presentación de los estados financieros consolidados, los procedimientos para la preparación de los estados financieros de acuerdo con esta norma. También incluye una guía sobre los estados financieros combinados y separados. Requerimientos para presentar los estados financieros consolidados. Los estados financieros consolidados presentan información financiera de un grupo como si se tratara de una sola entidad. Una entidad controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si cumplen con las dos condiciones siguientes. 1. La controladora es ella misma una subsidiaria. 2. La controladora elabora estados financieros con propósito de información general consolidados que cumplen con las NIF completas. ¿Qué es una subsidiaria? Una subsidiaria es una entidad controlada por una controladora. ¿Cuándo existe un control? Cuando la controladora posea directa o indirectamente a través de subsidiarias más de la mitad del poder de voto de una entidad. Las siguientes circunstancias podrían indicar que una entidad de cometido específico controla cuando a. Las actividades de la entidad de cometido específico podrían estar dirigidas en nombre de la entidad y de acuerdo con las necesidades específicas de negocio. B. La entidad tiene los poderes de decisión últimos sobre las entidades de la entidad de cometido específico. C. La entidad tiene los derechos para obtener la mayoría de los beneficios de la entidad de cometido específico. D. La entidad retiene la mayoría de los riesgos de la propiedad o residuales relativos a la entidad de cometido específico. Procedimientos de consolidación. Al preparar los estados financieros consolidados, una entidad deberá a. Combinar los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias línea por línea, agregando las partidas que representen activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de contenido similar. B. Eliminará el importe en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria, junto con la porción del patrimonio perteneciente de la controladora en cada una de sus subsidiarias. C. Medirá y presentará las participaciones no controladoras en los resultados de las subsidiarias consolidadas por el periodo sobre el que se informa. D. Medirá y presentará las participaciones no controladoras en los activos netos en las subsidiarias consolidadas por separado de la participación en el patrimonio de los accionistas de la controladora. Los estados financieros de la controladora y subsidiarias deberán presentar uniformidad en la fecha de presentación, asimismo con sus políticas contables. Adquisición y disposición de subsidiarias. Los ingresos y gastos de una subsidiaria se incluirán en los estados financieros consolidados desde la fecha de su adquisición hasta la fecha de que la controladora deje de controlar a la subsidiaria. La información a revelar en los estados financieros consolidados, uno, pues se revelará el hecho de que por qué estos estados financieros son consolidados. La base para concluir de que existe control cuando la controladora no posee más de la mitad de poder de voto, cualquier diferencia significativa que exista sobre la fecha en la que se informa, la naturaleza y alcance de cualquier restricción, el importe en libros de las inversiones en subsidiarias que no se consolidan, estados financieros separados. Estos estados financieros separados son un segundo conjunto de estados financieros. Estos pueden ser estados consolidados preparados por una controladora o bien estados financieros por una controladora exenta de presentar estados financieros consolidados. Elección de política contable. Puede ser al costo menos el deterioro del valor, al valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en resultados o utilizando el método de la participación. La información a revelar de estos estados financieros separados, uno pues
el hecho de que por qué estos son estados financieros separados y una descripción de los métodos que se utilizaron para contabilizar las inversiones en subsidiarias, entidades controladoras de forma conjunta y asociadas. Estados financieros combinados, pues son un único conjunto de estados financieros de dos o más entidades bajo control común. Las transacciones y saldos interempresas deberán eliminarse. También la norma nos indica que se eliminarán los resultados de transacciones reconocidos en activos. Y deberá poseer uniformidad tanto en la fecha de presentación como en la política. Información a revelar en estados financieros combinados. Uno, pues el hecho de que por qué estos estados financieros son combinados, la base para la preparación de estos estados financieros, la razón por la cual se preparan estos estados financieros combinados, información revelante entre las partes relacionadas y la base para determinar de qué entidades se incluyen en los estados financieros combinados. Sección 19, combinación de negocios y plusvalía. Alcance. Esta sección nos proporciona una guía para la identificación del adquiriente, la medición del costo de la combinación de negocios y la atribución de ese costo entre los activos adquiridos y los pasivos y las provisiones para los pasivos contingentes asumidos en la contabilización. Definición. Para poder comprender qué es una combinación de negocios, esta norma para el efecto nos proporciona una definición. Dice que es una unión de entidades o negocios separados en una única entidad que informa. Para poder contabilizar esta transacción es necesario la identificación de un adquiriente, la medición del costo de la combinación de negocios y el costo de combinación. Identificación del adquiriente. Un adquiriente es el que sea mayor razonable, o es la entidad que entregue el efectivo o los otros activos, o es capaz de ejercer control, o sea, el adquiriente. De igual forma, para poder registrar, nos proporciona las características del costo de una combinación de negocios, a los valores razonables en la fecha del intercambio, o cualquier otro costo directamente atribuible a la combinación de negocios. Distribución del costo de una combinación de negocios entre los activos adquiridos y pasivos contingentes asumidos. La adquiriente reconocerá en su fecha de adquisición el costo de una combinación de negocios, asimismo una provisión para pasivos y pasivos contingentes por su valor razonable en esa fecha. El estado de resultado integral del adquiriente incluirá los resultados de la adquirida en su fecha de adquisición, asimismo una inclusión de los ingresos y gastos basados en el costo de la combinación de negocios. La aplicación del método de la adquisición comenzará a partir de su fecha de adquisición, en la que el adquiriente obtiene el control de la adquirida. El control es el poder para poder dirigir la entidad y obtener beneficios económicos. Pasivos contingentes. La adquiriente reconocerá una provisión para pasivos contingentes de la adquirida por separado si su valor razonable puede ser medido con fiabilidad. Plusvalía. La adquiriente en la fecha de adquisición reconocerá como activo la plusvalía adquirida de una combinación de negocios y la medirá por su costo. Después del reconocimiento inicial, la medirá por su costo menos las amortizaciones por deterioro del valor acumuladas. Exceso sobre el costo de la participación del adquiriente en el valor razonable neto de los activos pasivos y pasivos contingentes identificados en la adquirida. Si la participación de la adquirida en el valor razonable neto reconocido se excediese del costo de combinación de negocios, obtendrá una plusvalía negativa. Dentro de la información a revelar en esta sección, podemos encontrar la combinación de negocios en el periodo sobre el que se informa, los nombres de las entidades combinadas, la fecha de adquisición, asimismo el costo de la combinación y la descripción de los componentes, por ejemplo, efectivo. Asimismo, la información a revelar para todas las combinaciones de negocio incluirá los cambios que surgen de las nuevas combinaciones de negocios, deterioro del valor y otros cambios. Muchas gracias por su atención. Somos el grupo B3.